En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el doctor Juan Manuel Rosario, abogado, académico y experto en temas migratorios. Doctor Rosario, bienvenido aquí a su estreno, Encuentro Directo. Gracias y buenas noches. Un gusto recibirle. Tenemos muchos temas que plantear, sobre todo de fondo. ¿Qué ha sido, entendemos, Ramón, la pieza faltante de este rompecabezas que en primer lugar fue migratorio y ya ha incidido finalmente hasta en la soberanía nacional? Bienvenido, doctor. Gracias. Doctor, en esta semana un tema que ha sido protagónico fue la carta del presidente Abinader a los 3 expresidentes a una cumbre precisamente sobre el tema de Puerto Príncipe, Haití. Vimos, por ejemplo, la posición del expresidente Leonel Fernández, que está de acuerdo, pero quiere que sea en el Consejo Económico y Social, para que haya varias partes opinando sobre el caso. En el caso de Danilo Medina, quiere que vaya a la Casa Nacional del PLD. ¿Usted favorece el diálogo de esta ley de migración? ¿Contempla todo lo indicado para frenar lo que es este tema migratorio? Bueno, primero reiterarle las buenas noches y a los televidentes por igual. Miren, en diversas ocasiones, quien les habla fue que planteó la necesidad de un pacto nacional relacionado con la aplicación de políticas públicas en materia migratoria. Y eso yo lo planteaba y le voy a explicar por qué. En el ejercicio de mis funciones y anterior a tener una responsabilidad pública, yo siempre pude darme cuenta de lo siguiente, y es que aquí el problema institucional es tan serio que no se respeta la ley. Y la misma ley de migración, cuando se promulgó la ley de migración, se le dio un tiempo determinado al presidente de la República para que hiciera un decreto de regularización y un decreto para el reglamento de la ley. Y ambos, uno era de 3 meses, otro era no mayor de 6 meses. Sin embargo, el plan de regularización se hizo en el 2013 y la ley se promulgó en el 2004. El reglamento también se hizo en el 2011 y debía hacerse inmediatamente se promulgó la ley. Y eso evidencia un problema serio de tipo institucional. Pero tenemos ahí, si nosotros no teníamos reglamento en el 2011, ¿qué pasó del 2004 al 2011? Porque la ley 285-04 derogaba la 95, que era la ley anterior. Entonces la ley 95 no se podía aplicar porque ya estaba derogada. Y la nueva, para aplicarse, tenía problemas porque no tenía reglamento. Se generó una especie de limbo jurídico en la aplicación de la ley. Además de que no se aplica, teníamos el agravante de que eso no había forma de aplicarla en toda su dimensión precisamente porque no tenía reglamento. El país se llenó de extranjeros ilegales en ese periodo. Pero ¿qué ocurre? Que yo pienso que la gente debe saber para poder entender por qué debe darse el pacto. Yo he dicho en varias ocasiones que en el país hay una tecnoestructura que gravita por encima de los partidos políticos, que está dentro de los partidos políticos, que cuando pierde un partido de eso, ya ellos están preparados para entrar al gobierno, el próximo gobierno, y llegan con la misma visión, la misma actitud, y es la de no permitir que se aplique una política migratoria acorde con los intereses de la República Dominicana. O sea, una visión que promueve la ceguera institucional. Sí, por eso yo en algunos sitios he dicho que cuando se estaba hablando del problema de Friusa, a nivel territorial, pero el Friusa mayor lo tenemos nosotros a nivel institucional, decía yo en ese momento. Y de ahí surge, bueno, se hace el plan de regularización. El plan de regularización, la ley manda a que se debía tener en cuenta el factor vínculo social.
el vínculo familiar o el vínculo laboral y además la documentación de identidad. Esos eran los parámetros para usted poder decir si una persona calificaba para ser admitido como un extranjero que se podría regularizar. Lo primero es que se cometió una agresión contra la ley, porque la ley hablaba de extranjeros ilegales y le cambiaron eso de extranjeros ilegales y le pusieron extranjeros irregulares. Sabiendo que la premisa básica del derecho es que la ilegalidad no genera derecho. Pero ahí está, porque esos son dos conceptos que representan visiones ideológicas diferentes y jurídicas. Los organismos internacionales siempre se empecinan en hablar de irregular, porque lo que es irregular tiene la posibilidad de ser regularizado, mientras que la ley hablaba de lo ilegal. Lo ilegal significa que si usted no está legal en el territorio de un estado, usted debe salir. O sea, doctor, regularizar incluso con esquemas irregulares desde el propio Estado Bien. Dominicano. Quisiéramos que nos detalle, porque Sí. esta parte la gente necesita tener un parámetro de fondo sobre lo que ya fue oficialmente una auditoría de parte del Estado Dominicano, luego de 10 años de este irregular plan de regularización para haitianos, porque vale destacar, la población que se acogió aún no sea en un número como la gente esperaba por la realidad que tenemos, pero era básicamente de haitianos, porque es la nacionalidad con la que históricamente la República Dominicana tiene este tipo de problemas, sobre todo de origen, porque ¿cómo podemos siquiera regularizar a un individuo o a un grupo de individuos que para comenzar no tienen ni siquiera una documentación de identidad? Y el Estado Dominicano, o sea, un Estado ajeno no se la puede fabricar, ¿o sí? Bueno, mire, cuando en la ley se puso la necesidad de un plan nacional de regularización de extranjeros ilegales, nosotros decíamos que el extranjero que estaba de manera ilegal en el territorio nacional debía someterse a la legalidad del Estado y no lo inverso, no que el Estado se sometiera a la ilegalidad del extranjero. Ocurrió que cuando se hizo el plan, exactamente se dio diferente a como nosotros lo habíamos concebido. Fue el Estado Dominicano quien se sometió a la ilegalidad del extranjero. Por lo siguiente, nosotros hicimos una auditoría y la auditoría la hicimos porque se estaba hablando de un plan de regularización, porque ese ha sido el sueño de todos los sectores que emplean en el país. Los sectores que emplean extranjeros no cumplen con la ley. Entonces siempre pretenden de que se le esté regularizando cada cierto tiempo la cantidad de extranjeros ilegales que ellos tienen empleados. Y eso es contrario a la ley porque la ley sanciona el empleo de personas ilegales. Bueno, yo decía, bueno, pero no es mejor que ustedes, de los 288,000 que se inscribieron en el plan de regularización, ¿no sería mejor revisar eso que está ahí, a ver lo que calificaron y eso que calificaron entonces que ustedes lo empleen y no volver otra vez a lo mismo? Porque nosotros no podemos estar siempre reeditando planes de regularización porque eso se convierte en un círculo vicioso. Un círculo vicioso de corrupción sellado con esa impunidad. Bueno, ocurre que por coincidencia de la vida, a mí me tocó hacer la auditoría del plan. Señores, se registraron 288,000 extranjeros. De esos 288,000 fueron excluidos unos 20,000 porque la situación era totalmente catastrófico desde el punto de vista de cumplir con los requisitos. Los otros supuestamente cumplían y no es verdad. Más del 96.5% de esas personas que se sometieron al plan no cumplían con los requisitos. Muchos documentos falsos, documentos con raspaduras arriba, con un mismo documento le cambiaban el nombre y se inscribían en la regularización. Bueno, todo un desorden, un desastre desde el punto de vista de la legitimidad de ese plan de regularización. Se le dio documentos a todos. Había unos 90,000 que tenían pasaporte y se le puso un label que tampoco el decreto hablaba de eso. Y todo fue un verdadero desorden. ¿Qué pasa? Que en todo el proceso
Ellos decían lo que hicieron el plan, o lo que lo ejecutaron, que habían calificado para tener residencia unos 6,000. Los otros, lo que se les dio fue de documento de no residente. Esas 6,000 personas fueron los que realmente calificaron. Y yo siempre preguntaba, oye, pero tú me estás diciendo que se invirtió más de 1,000 millones de pesos para regularizar de manera correcta solamente 6,000. Y eso no es un asunto que tiene que ver con la parte de asunto de partido. Yo digo, señores, que hay una tecnoestructura que gravita, porque los que estaban detrás de ese plan son sectores, los mismos sectores que están en todos los partidos, los sectores nacionales y también los extranjeros. Cuando yo estaba evaluando la documentación, yo encontré unas propuestas de salida de nacionalidad, le llaman ellos, de organismos internacionales. Y dentro de eso ellos ponían como ejemplo de hicieron una muestra de personas que supuestamente calificaban para ser dominicanos. Llevaron documentos de hospitales, porque se ha querido siempre vender de que es que la República Dominicana, todo el que nace aquí es dominicano. Y eso la Constitución no establece eso. Sin embargo, ellos prefieren pasarle por encima a la Constitución porque ellos entienden que lo que está mal es la Constitución y no ellos. Bueno, mire, uno de esos documentos que presentó un organismo de eso, se hizo una investigación y eran documentos falsos. ¿Usted se imagina instituciones internacionales presentando documentos falsos detrás de nacionalidad dominicana? Eso ha ocurrido con ese plan de regularización. Bajo la fachada de derechos humanos para torcer el derecho. Sí, eso no tiene nada que ver con derechos humanos. Evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso, y yo le he dicho eso en algunos programas, se daba una situación, es que la gente reciente, personas que se inscribieron en el plan, iban a que lo sacaran del plan, a que lo sacaran de la lista. Y yo decía, pero ¿y eso terminó? Porque ese plan hace tiempo que terminó. ¿De dónde te van a sacar si ya eso no existe? Porque yo sé muy bien que siempre existe la idea, el criterio de mantener ese plan vivo para seguir regularizando gente, alegando que está ilegal y que hay que regularizarlo. Y no, nosotros estaríamos pasando por encima del Congreso, que es el único que está facultado para dar esa autorización. Y el interés nacional, nosotros no podemos estar periódicamente haciendo un plan de regularización. Cuando yo sigo investigando de por qué ellos quieren que lo saquen del listado, lo que pasa es que aunque ya ese plan terminó, ellos aparecen como registrados como extranjeros. Entonces me dice, a mí me llamó la atención, bueno, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Y yo hago una investigación y mando a preguntar. Y ellos dijeron lo siguiente, y yo tengo las solicitudes. No, lo que pasa es que si nos sacan del plan, nos van a dar una cédula y un acta de nacimiento como dominicano. Yo, ¿cómo? ¿Y quién está haciendo eso? No, que eso ya está, nos van a dar una cédula y un acta de nacimiento. Pero si estamos en el plan como extranjeros, no nos lo pueden dar porque somos extranjeros. O sea que hay alguien que da cédula, hay alguien que da acta de nacimiento. Ahora, ¿quién es que hace eso? Yo no tengo idea. Pero de que existe, existe, entonces hay que investigar. Y de que hay brazos operativos de un gobierno también. Vamos a ampliar más detalles cuando regresemos en breve a través de este encuentro directo. Ya estamos de regreso en Encuentro Directo junto a nuestro invitado, el doctor Juan Manuel Rosario, abogado, catedrático, especialista en temas migratorios. Habíamos abordado en el bloque anterior un elemento vital para comprender de fondo las problemáticas que hoy se llaman crisis dominico-haitianas, cuando en realidad tienen un solo lado, aunque intenten colocarlo en un binomio. Pero luego de ese plan irregular de regularización de extranjeros para haitianos, necesariamente habría que abordar otro de los tantos planes en la misma dirección, diríamos sin rumbo, del plan
masivo de flujos masivos para inmigrantes firmado por el Estado Dominicano en el año 2019, luego de que de manera oficial el Estado Dominicano no firmara en Marrakech el pacto migratorio de la ONU, que evidentemente colocaba fardos imposibles de cargar por parte de la República Dominicana, y ante todo el escándalo que suscitó en la población, el gobierno del entonces presidente Danilo Medina se vio en la necesidad de no firmar. Sin embargo, no firmó en Marrakech, pero firmó en el 2019 el Instituto Nacional de Migración, que no la dirección, este plan de flujos masivos de inmigrantes que básicamente colocaba 8 alertas o botones disparadores para activar un plan que sería literalmente la fachada de regularizar bajo el subterfugio de refugiados. ¿Qué conocimiento de fondo tiene sobre este plan y si de alguna manera se ha aplicado en territorio nacional? Bueno, ese plan, quien lo recibió fui yo, o sea, como en mis funciones. Yo recibí el plan de contingencia se llama. Es un plan que estaba planificado para que por las distintas provincias de la República Dominicana, cuando se incrementara la crisis en Haití, entonces darle cabida a una cantidad de personas que iban a fluir hacia la República Dominicana y evidentemente que había que darle la condición de refugio. Eso es grave, pero lo más grave de eso es que eso era secreto. O sea, es como un asunto que tiene que ver con la soberanía nacional, de que un funcionario o dos funcionarios tome una decisión así, de hacerlo a espaldas del pueblo dominicano, eso es muy grave. Y yo le estoy diciendo que era secreto porque cuando eso salió, allá fueron los organismos internacionales, se sentaron con el ministro y conmigo, y ellos fueron a reclamar que cómo eso había salido. Un atrevimiento desde mi punto de vista. Porque un organismo internacional, de que, oye, ¿cómo tú le vas a pedir a un funcionario que algo que tiene que ver con la soberanía de un país, diga que lo mantenga a escondida? Y yo deduje era prácticamente acusándome a mí de haberlo puesto a circular. No fui yo que lo puse a circular, pero tampoco me negaría a ponerlo a circular, porque es que esa es mi responsabilidad como dominicano y como funcionario. Entonces, resaltando que usted dice que estos organismos internacionales fueron hasta donde usted como autoridad en la materia, pero también en ese plan de contingencia se puede apreciar que está refrendado no solamente por la parte local que mencionamos del Instituto Nacional de Migración, sino también por la ACNUR, que históricamente ha estado alegando falsamente que hay condiciones de refugio por apatridia, cuando la Constitución, tanto haitiana como dominicana, establecen el principio jurídico de jus sanguinis. Por tanto, es imposible. Mire, eso está vinculado con algo la declaración de Cartagena. El concepto de refugio está definido en los tratados internacionales, que son los tratados que nosotros hemos asumido. Pero en la declaración de Cartagena, que no es vinculante, ahí dieron una definición nueva. Esa definición nueva no solamente incluye al refugiado que es perseguido por su creencia política y otro tipo de creencias, sino que además el refugio podía ser generado por una crisis del clima, o sea, por una crisis social, una crisis política. Y bueno, pues entonces vamos a tener a Haití aquí en la República Dominicana, porque ahí siempre hay una inestabilidad social, hay una inestabilidad política. Y en función de eso, porque ellos no escuchan, ellos no respetan las instituciones dominicanas, en función de eso ellos elaboraron el plan de contingencia. O sea, nosotros no tenemos ese enfoque establecido en los acuerdos internacionales que hemos firmado, ni tampoco en nuestra legislación local no tenemos esa definición. Pero entonces ellos quieren obligar a generar una situación de hecho, de que ese concepto hay que aceptarlo porque ellos van a generar esa situación de hecho. Y en esto yo le hago un llamado a los televidentes a lo siguiente, que estén siempre pendientes de los proyectos de leyes que se someten, porque en esos proyectos de leyes están las ideas que ellos persiguen. Y como hay serias dificultades a nivel institucional y de legisladores, que a veces no leen mucho, ni entienden mucho lo que leen,
Eso genera un problema y es que cuando viene a ver, ellos introducen conceptos que no tienen que ver nada con la legislación dominicana. A mí me gustaría hacer un breve paréntesis a propósito de proyectos de leyes, el Congreso Nacional y esas deficiencias evidentes, sobre el proyecto de ley de referendo que dentro de estas propuestas incluye la posibilidad de que sobre temas nacionales dominicanos voten nacionalizados, y ya sabemos, tenemos ya la referencia directa de todas las irregularidades para fines de nacionalización especial de haitianos. ¿Qué valoración da que se incluya la posibilidad de nacionalizados, especialmente haitianos, en este contexto para poder tener iniciativa de leyes? Por ejemplo, poder opinar y que se pueda incidir en proyectos para incidir hasta en la nacionalidad. Mire, eso es muy importante. Una de las pretensiones que tenían los organismos internacionales y los sectores que yo le llamo la tecnoestructura era que el plan de regularización viejo se le diera residencia a todo el mundo. Y nosotros dimos una gran lucha. Porque si usted le dan residencia, ya usted no está de tránsito en el territorio nacional. Exactamente. Y el que no está de tránsito, sus hijos que nacieran aquí serían dominicanos. Pero ellos tendrían la opción 2 años después de, a través de la ley 1683, obtener la naturalización dominicana. Usted está hablando de más de 200.000 personas que 2 años después de tener la residencia podrían ser dominicanos y sus hijos también. Eso tendría una gran repercusión. Pero la ley 169, que es la ley especial, tiene 2 decretos. Y yo he denunciado de que los expedientes de la persona que se sometieron a la ley 169 no cumplieron con los requisitos que establece la propia ley. Y por tanto no debió hacerse el decreto. Bueno, pero se hizo. Pero solamente en esos decretos hay 800. Ellos siguen trabajando. A pesar de haber salido esos 2 decretos, ellos quieren más. Porque se inscribieron 6.000 y algo, 6.000 y pico. Ellos andan detrás de un nuevo decreto para darle la naturalización a 5.000 personas, 5.000 y algo, porque eran 6.000, ya tienen 800, ellos quieren los 5.000. Y le estoy diciendo esto, y este programa tiene esa información, porque eso está ocurriendo ahora. Ellos andan detrás de esa naturalización. Entonces, ¿qué pasa? Para muestra un botón con el Tribunal Constitucional y el fallo 67-25 sí, en pero esa misma dirección. Mire, déjeme decirle algo. Lo del Tribunal Constitucional, yo no he hablado de eso y lo voy a hablar aquí por primera vez. Ellos se refieren a una cantidad de extranjeros que están en el decreto de los 750 y del decreto de los 50. Y ellos dicen que hay que entregarle el certificado de nacionalidad. A mí me llamó mucho la atención, y lo voy a decir por aquí, porque en agosto del año pasado a mí me entregaron el listado de todo el que recibió su certificado y todos lo recibieron. Entonces, si todos lo recibieron, ¿por qué el tribunal está hablando de algo que no existe? Eso es una sentencia sin objeto. Pero ustedes saben qué es lo que pasa. Que para mí lo que se buscaba con esa sentencia era crear un precedente no para esos 800. Sino para el resto. Para los otros que faltan. Entonces los otros que faltan, yo decía, bueno, el decreto yo no lo puedo derogar porque yo no soy presidente. Pero recomendé que se derogara. Pero yo no soy presidente de la República. Pero los otros, si pasaban por la mano mía, tenían que someterse a la ley dominicana. Porque eso sí tenían que someterse. Lo que ellos andan buscando es que no se sometan a los requerimientos de la ley 1683, sino que se haga una naturalización colectiva. Y la legislación dominicana no contempla naturalización colectiva, sino caso por caso estudiarlo en función de los requisitos que establece la ley. Pero doctor, se repiten otros precedentes, disculpa Ramón, que es el tema de una naturalización especial en el caso de la población haitiana en perjuicio discriminatorio de otras nacionalidades, porque solo ocurre con los haitianos. No, lo que pasa es que cuando se hizo la ley, supuestamente era para todos los extranjeros, pero no se inscribieron todos los extranjeros, se inscribieron los haitianos porque eso era para los hijos de haitianos. Y eso violó todo esa ley yo siempre la objeté. Y tiene recursos de inconstitucionalidad. Sí, y esa ley es inconstitucional. Pero ahora yo como funcionario público, yo tengo que cumplirla. Claro. Yo no puedo hacer otra cosa. Doctor, recientemente el vocero de la presidencia había dicho como que no había tal plan de regularización. Sin embargo, el de trabajo dijo que sí por un tema de construcciones de trabajo. ¿Usted conoce bien lo que es el tema de
de la regularización amparada en la ley 19-14, háblanos de sus resultados y si rechaza o aprueba lo que es este tema de la misma regularización. No, mire, la regularización desde mi punto de vista no procede. La regularización de extranjeros ilegales. Y eso tiene su explicación. Aquí hay sectores que nunca en la vida han querido respetar la ley de migración, sino de que el gobierno siempre ceda frente a sus pretensiones. Siempre dice que lo necesitan, que la construcción necesita, que el otro sector necesita. Bueno, pero nosotros tenemos que ordenar la casa desde el punto de vista del derecho. Nosotros tenemos un procedimiento que está establecido en la ley. Entonces usted tiene que contribuir a que ese procedimiento se cumpla. Y ahí viene lo que yo le decía ahorita, el pacto. El pacto tiene que ser para cumplir y hacer cumplir la ley, no para negociar política migratoria, no es para hacer una reunión, para distribuirnos de que los haitianos que hay en el país, de que para este sector, para aquel sector. No, porque eso va a hacer mucho daño. Entonces aquí hay gente que están apostando a que se les resuelva el problema que tiene su finca o que tiene su construcción. Y aquí la única finca que hay que defender es la República Dominicana. Entonces, el dominicano, el que tiene su finca, tiene que entender que tiene que aportar a que este país siga existiendo. Pero queda la prueba, doctor, de que se trata de un burdo chantaje y manipulación cuando se habla por parte de grupos empresarios de la construcción, turismo y agricultura, diciendo, y voy a citar porque son declaraciones reincidentes y lo utilizo en el correcto sentido, de que se caería, por ejemplo, la parte de obras, el sector de construcción sin la mano haitiana. Sin embargo, esto es una tendencia que hemos notado últimamente, no siempre fue así. Entonces, a mí me llama la atención porque todos los países del mundo, incluyendo la región, tienen un límite de entrada de inmigrantes para sectores laborales, precisamente para preservar su orden social y económico. ¿No pasa igual con la República Dominicana? Aquí la 15 medidas que anunció el presidente, yo le veo los elementos positivos siguientes. Y es que eso ayuda a ordenar la aplicación de la política pública en materia migratoria. Que existe. Digo que ayuda porque yo no puedo decir que eso va a resolver de manera absoluta el problema. El mismo proceso de aplicación va diciendo lo que hay que hacer para seguir fortaleciendo esas medidas, pero por algún sitio hay que comenzar. Y entonces, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de migración, que usted conoce de fondo muy bien, con tan solo cumplirla en sus elementos más básicos, no tuviéramos ni sombra de lo que hoy es una realidad que amenaza la soberanía dominicana. Sí, mire, yo vi que Inmigración anunció que ya va a comenzar a sancionar a los empleadores. La gente dice, pero eso es muy poco, de 5 a 30 salarios. Y bueno, será poco, pero es más que nada, porque ahora no estamos aplicando ninguna. Ninguna. Entonces, bueno, vamos a aplicar eso y vamos a seguir trabajando a ver si podemos endurecer las sanciones y las penas también en el caso de que haya que trabajar con penas, porque hay sanciones administrativas. Y bueno, entonces, pero hay que hacerlo. Hay que cumplir con la ley. A veces se habla de que sin haitianos no se puede trabajar, pero yo digo, pero en otros países también siembran plátano y no es con haitianos. Exactamente. En otros países construyen y no es con haitianos. Y se cae un sector, disculpa, supuestamente cuando hay una ley que habla de un 80-20, entonces sí, demuestra que no hay un 20% de extranjeros, sino que es una inversión de esta proporción. Sí, 80-20, pero al revés. Solo se cae si está al revés. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación y esperamos tenerlo muy pronto. Bueno, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.